Hola a todos, bienvenidos a Cibercontable 1, mi nombre es Alexander y hoy vamos a ver un tema diferente. Hoy vamos a hacer un cálculo sobre las pensiones, sobre cuál es el gasto que tenemos cuando aportamos en pensión, a qué concepto se va, qué es lo que está pasando con los aportes que nosotros hacemos a pensión. Ya que en redes sociales circulan muchos videos hablando sobre la propuesta de Petro, que las pensiones van a apropiarse las pensiones y que tal. La verdad es que esas propuestas políticas a mí sinceramente no me interesan, pero sí me llamó la atención una cosa, y es que Gustavo Petro dice que los fondos de pensiones privados te quitan un 30% del valor que tú aportas. Vamos a ver el video, vamos a ver en donde dice Gustavo Petro eso. Y pongo otra vez este tema de respuesta a Ingrid. Si a usted le pagan un 1% de interés mensual en un fondo, cualquiera, pero le cobran al mismo tiempo el 30% de lo que usted deposita mensualmente, ¿quién gana y quién pierde? Bueno, Petro dice que le cobran el 30% de lo que la persona deposita. Petro en ese momento le está hablando a Ingrid, que dice que le cobran el 30% de lo que usted deposita mensualmente al fondo de pensión y le paga un 1% mensual. Le pregunta que si quién gana y quién pierde. Pero óigase bien, Petro está diciendo que le cobran un 30%. Pero vamos a ver que a la respuesta de ese mismo debate, precisamente en esa parte, un señor de Asofondo responde y dice que se cobra es el 3%. Vamos a ver el video del señor de Asofondo. No es verdad que las comisiones de los fondos de pensiones sean de un 30%. Son de un 3% y son iguales a las que existen en Colpensiones. El señor dice que son de un 3%. Y la verdad es que el señor tiene la razón. Pero no a la respuesta, o sea, no es la respuesta a lo que está diciendo Petro, porque precisamente este 3% no tiene nada que ver, o por lo menos no se aplica sobre el valor de los aportes, que es lo que está hablando Petro. Petro está diciendo, no es por defender a Petro, estamos hablando de ese debate, de esos videos que están circulando y que pues mucha gente ve y no entiende. Petro está diciendo que te cobran un 30% sobre el valor de los aportes que realizan mensualmente. Pero este 3% sí es cierto que es un 3%, pero, aquí está el pero. Este 3% se cobra sobre el ingreso base de cotización y no sobre el valor de los aportes. Es decir, que esa respuesta es una respuesta incorrecta porque no está respondiendo al planteamiento principal, que es el valor de lo que tú aportas. Vamos a analizar eso. En este video vinimos a la práctica, muchachos. Fue a la práctica, que es lo que nos gusta. En un libro que leí hace muchos años, decía que uno debe aprender haciendo las cosas, porque aunque crea que lo sabe, no tiene la certeza hasta que lo intente. Esa frase la recuerdo y siempre la tengo grabada en mi mente, muchachos. Entonces eso es lo que vinimos a hacer nosotros, a hacer las cosas. Bueno, si bien es cierto, el porcentaje de administración es el 3%. Aquí tenemos un ejemplo de una persona que gana un salario de 1 millón de pesos igual para todos los meses durante 12 meses. Que de ese millón se aporta el 16% a pensión y ese 16% da 160,000 pesos el valor que llega al fondo. Pero que de ese valor que llega al fondo, la administradora de pensión cobra un 3% del ingreso base de cotización y no sobre el valor que llega al fondo. Si nosotros multiplicamos este 3% sobre el ingreso base de cotización, nos da un valor de 30,000 pesos que podemos llamar costos no recuperables, porque esa plata se perdió. En el momento que tú ingresas esos 160, perdiste 30,000.
Adicionalmente a esos 30.000 hay un porcentaje que se va al fondo de garantía de pensión mínima y ese porcentaje es del 1.5% sobre el ingreso base de cotización. Al igual, ese 1.5% también, en la mayoría de los casos, me incluyo yo también, lo perdí porque esa plata no la voy a gozar yo, ni la mayoría de los que hacemos el aporte a un fondo privado de pensión vamos a gozar de este fondo de pensión, de este fondo de garantía de pensión mínima. En total tendríamos total costo no recuperable, tendríamos 30 más 15, 45. Ahora bien, vamos a ver si Petro tenía o no razón. Aquí podemos ver que no tenía razón porque pues él dice un 30% y en realidad no es un 30, es un 28.13%. Eso es. Pero ¿cómo sacamos ese 28.13%? A ver, saquen la calculadora. Mentira, no saquen calculadora, que este archivo se lo voy a dejar en la descripción del video para que ustedes lo descarguen y lo puedan analizar en su casa, incluso va a ir con la fórmula. Bueno, ese porcentaje lo sacamos de la siguiente manera. Tomamos a estos 45 y lo dividimos entre el valor del aporte, que son 160.000, el valor del aporte mensual. Entonces, si nosotros dividimos estos 45 de gasto entre el valor del aporte, nos estaría dando que esos 45 son un 28.13% frente al valor del aporte. Entonces, Petro, ¿tenía o no tenía razón? Yo creo que no tenía razón porque en realidad es un 28% y él dice que es un 30%. Y este señor que le responde tampoco tenía razón porque Petro está hablando de los aportes que se hacen mensualmente y él sale por otro lado. Él sale diciendo que es un 3%. Sí, dice un 3%, pero no dice el 3% de qué. No dice el 3% de qué. ¿Por qué no lo dice? Ay, porque le conviene, por eso no lo dice. Bueno, continuemos. Bueno, ya tenemos que perdimos ya aquí, de que entró el dinero al fondo, perdimos ya 45.000. De estos 160, si le quitamos 45, nos queda 115.000, que es lo que se va a nuestra cuenta individual, lo que va a ir a ganar rendimientos a nuestro favor. Petro también en ese video dice que el fondo paga el 1%, ¿cierto? El 1%, y eso tendría que verlo yo, porque en realidad en mis extractos el porcentaje me llega del 9, del 9.6, del 9.9, no me llega nunca un 12%. No me llega nunca un 12% anual, siempre me llega del 9%. Aquí me tendría que llegar del 12%, por lo menos, si es del 1 mensual. Bueno, eso habría que verlo. Pero vamos a tomar el 1%. Vamos a decir que el fondo da el 1% mensual. Bueno, entonces tenemos 115 multiplicado por el 1% y nos da este valor en rendimiento. Valor en rendimiento, así que hacemos todos los cálculos durante el año. Como pueden ver, aquí va variando porque esto se va acumulando. Aquí lo que hay es una acumulación de fondos. Entonces el primer mes 115 más el segundo mes 115 más los intereses y así se va acumulando durante todos los meses. Este cálculo lo hice manual, obviamente manual. Eso se puede hacer con fórmula, pero no quise hacer fórmula. Bueno, entonces en total, en todo el año tendríamos en rendimientos 93.073 pesos. ¿Cuánto tendríamos en nuestra cuenta de capital aportado? Si nosotros sumamos 115, que es lo que nos queda mensual, porque nos quitan 45, 115, lo sumamos durante 12 meses y eso nos da 1.380.000. 1.380.000. Ahora bien, tomamos este capital más los intereses y nos da esto más esto, nos da 1.473.073 pesos. Eso es lo que tendríamos al final del año si nuestro salario es de 1.000.000 durante 12 meses. Bueno, ahora bien, 1.473.000, ¿cierto? Pero nosotros enviamos al fondo 1.920.000. Ay, ¿qué pasó con el resto? Ah, pues te lo quitaron en la administración y lo que se va para el fondo de garantía. Allí te quitaron el resto. Ahora vamos a ver cuánto se fue en pérdida. Vamos a sacar, porque eso es lo que nos interesa a nosotros realmente.
si ganamos o perdimos, que fue lo que le planteó Petro a Ingrid. ¿Quién sale perdiendo o quién sale ganando? No recuerdo mucho qué fue lo que le planteó. Bueno, allí en el video está. Bueno, aquí tenemos 1.400.000 al final del periodo, pero nosotros aportamos 1.920.000. Entonces lo que hacemos es lo siguiente: le restamos a este 1.400.000, que es lo que tenemos al final del periodo, el valor que aportamos, 1.900.000, y tendríamos una pérdida del ejercicio o una pérdida del año, o como quiera que se pueda llamar, de 446.927 pesos. Imagínense ustedes un año, al siguiente año otra pérdida. Claro que tu plata en el fondo va a rendir, pero la pregunta es si tú te retiras del fondo a ese año y sacas la cuentica, ¿cuánto tienes al final? ¿Cuánto tienes al final en tu cuenta? Este es el valor que tendrías al final. Si aportaste 1.900.000 y al final tendrías esto, saliste perdiendo. O sea, obviamente vas a perder, muchacho. Bueno, obviamente vas a perder. Pero bien, los fondos te dicen, no, te damos un rendimiento del tanto, del 10, y que muestran las estadísticas y que no sé qué tales y pascuales. Pero en realidad estás teniendo rendimiento si tú haces los cálculos. Aquí estos cálculos no están bañados. Estos cálculos se están haciendo con base a la normatividad, con base a los porcentajes que cobran, con base a los porcentajes que pagan, y que en realidad Petro dice es el 1%, sí, pero yo lo dudo mucho porque miro mis extractos y no llega al 12%. Entonces, habría que verlo, habría que pensarlo. Pero bien, aquí la pregunta es: ¿en cuál fondo conviene meter nuestros ahorros? ¿Si en un privado o en uno público? Eso es lo que quieren saber ustedes. Ustedes que no saben mucho de matemática, eso es lo que quieren saber. Bueno, ¿qué les digo yo al respecto? Que ni el público ni el privado es conveniente para que se lleve nuestros ahorros. Entonces, ¿cuál sería, ahora bien, si ninguno de los dos es conveniente, cuál sería el fondo ideal? El fondo ideal sería que no existieran fondos privados, pero que existiera un fondo público o dos fondos públicos que administren las pensiones como lo hacen los privados, pero que este porcentaje se cobre sobre el ingreso base, se cobre sobre el valor aportado y no sobre el ingreso base de cotización. Que estos porcentajes se cobre, que este porcentaje, por lo menos que se cobre el 4%, pero que se cobre sobre el valor aportado y no sobre el ingreso base de cotización, porque imagínense, así nos llega a un 28% de porcentaje que nos cobran. Entonces, eso sería lo ideal. Y que de igual manera estos recursos que están aquí en estas cuentas sean individuales para cada persona. Es decir, que sean similares a los privados, pero que sean públicos y que produzcan un rendimiento, si se puede, mayor del 1%. Mayor del 1%, que sea el 1.5, el 1.2, no sé, lo que sea que el gobierno pueda rendir, porque sé que esa plata se puede rendir. Esa plata se puede rendir. Mucha gente paga intereses al 20%, al 44%, al 5%, al 10%. Y que están afiliados a un fondo de pensión. Incluso esa misma plata, ese capital que tiene aportado la persona en el fondo de pensión, 10 o 20 millones, se lo podría prestar al mismo a una tasa de interés razonable. Y la harían rendir con el mismo, y obviamente que esos fondos serían sagrados, que no se pueden perder, que no se pueden perder. Eso sería lo ideal, un fondo de pensión así. Así que sin más que decir, aquí les dejo el video, también les dejo la plantilla para que lo descarguen.
Ustedes analicen y luego me cuentan en los comentarios qué piensan ustedes al respecto. Déjenmelo saber en los comentarios si tengo razón o no tengo razón o qué me pueden plantear ustedes. Déjenmelo saber en los comentarios que yo con mucho gusto les voy a responder. Y no siendo más, hasta luego y que pasen bien, muchachos.